This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. The rhythm of the night. This is the rhythm of my life. My life. Oh yeah. The rhythm of my life. Yo no sé cómo vamos a partir esta cuestión. Este es nuestro programa piloto, ¿ya? Nos estamos presentando en nuestra como presentación en sociedad y partimos hablando como en el final de temporada, así cuando está pasando todo, así como a último momento. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Es el final de temporada? O sea, porque yo siento que estamos como en la recta final de una temporada que... Sí, pero o sea, que yo pensé... esos capítulos finales donde pasa todo. Yo pensé que el final de temporada era encalado. Sí, es como cuando tú decías ya, esto ya es el final de temporada, como que va algo más que nos dice como no, quedaba un capítulo especial. Es que yo no entiendo cómo. Quizás viene la nueva temporada de Chanta, po. Esa que a nadie le gusta. Yo pensé que lo más loco que íbamos a hablar hoy día era lo que sucedió con el pelado Bade, pero hace 2 minutos Ernesto Beloni, el Checo Pete, sube un video defendiendo al pelado Bade y ya es como, nada, esta weá se fue a la chucha. Y no, pero diciendo, ¿por qué? Y el weón como haciendo una de estas defensas como con la sutileza de un martillo neumático, bueno, así como, oh, no, yo lo entiendo porque él es como fleto y como usando un lenguaje culiado así. Y está así como hablando como el Checo Pete, así como que se tomó un vino completo y dijo, ya sé que voy a defender a él, pero no le ayudó nada, po. No, nada, es una... Lo pueden ver ahí si quieren después, son como 1 minuto de puro cringe, como de esa sensación como que ya en algún momento tenés que pararlo porque es mucha la vergüenza ajena. Pero así está la situación, pues. Es que yo creo que como al Checo Pete lo funaron, entonces se solidarizó. Pero fue una funa. Fue una funa. ¿Lo funaron o lo funaron por ser el Checo Pete? El pelado, yo tengo una discusión como conceptual. Ya, la tercera publica esta nota, pero en realidad la publica obligado porque el pelado Bade se adelanta y hace esta declaración, ¿no? Como ya yo declaro que en realidad no tenía cáncer, sino que tengo otra enfermedad que nunca aclara, pero que en última instancia todo habría sido un montaje, y acto seguido la tercera publica el reportaje que iba a ser para el domingo. Más encima hoy día la tercera dice en la edición de la tarde que ya Baza y Loncón sabían de esta situación el día jueves. Sí. O sea, esto fue una situación que se venía larvando desde hace varios días. Entonces, estalla esto del pelado Bade. ¿Es una funa? ¿Qué es? ¿Qué? O sea, no sé si la tercera hizo una funa. Lo que sí es que alrededor de lo que denunció la tercera, y bueno, lo que terminó confesando pelado Bade, lo que sí hubo fue una ola de críticas y un escarnio público. O sea, poner contra la pared, contra la espalda de la pared al pelado Bade, ahí en la plaza pública. Eso sí, po. Oigan, hagamos una presentación para hacer la empezada formal. Yo me lanzo. Sean todos bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Troscosis, un programa de vanguardia política, de discusión, de crítica, las armas de la crítica. ¿Qué dijo? Me gusta ese estilo vintage 2010. Sí, por supuesto. Sí, estamos con un momento 2010, siento. Quiero tener la esperanza que estamos en el 2010. No, ¿sabéis que estamos en un momento antes del 2011? 2012. Estamos en un momento 2012 cuando vino lo posterior a lo que nació el 2011 y empezaron a caerse todas las agrupaciones. Oye, que el 2012 es un año universitario, ¿no? Que nació el 2011. Sean todos muy bienvenidos. Mi nombre es Carlos Enríquez. Una palabra. Tengo que confesar que no soy trosca. No. Bárbara Brito, no es trosca. Lo mentió a todo el mundo. Debo pensar que milito en RN desde hace... Voy candidata a Core por el Frente Amplio, pero en realidad mi candidatura se bajó porque no escribieron bien la lista. Hoy también tenemos que hablar de eso, de la polémica de la bajada de lista. Estamos en el final de temporada, todo está pasando al mismo tiempo.
Y creo que al mundo le falta la visión trosca. ¿No? La troscosis es precisamente una palabra que mezcla ser trosco con morfosis, un chiste que me echaban en Artes Center. Cada vez que yo hablaba o que alguien hablaba algo menos radical, decían que troscosis, y hacían el gesto de los Power Rangers. Y a mí me terminó gustando ese gesto porque lo terminé usando yo, así como ya viene la troscosis, ¿cachai? Como nos volvimos troscos, en un gesto que claramente no era en favor mío, pero que uno lo tiene que reivindicar porque es de donde uno viene, ¿cachai? Como... Es cuando se acaba la diplomacia. Exacto. Como el Frente Amplio decía, ¡ay, ya la trosquearon! Como, bueno, se acabó la diplomacia. Como las críticas, ¿cachai? Como a nuestras figuras y a nuestra mera intromisión en los espacios políticos, ya era como motivo no solo de ataques y burlas. Uno tuvo que así como armarse el cuero chancho y decir, bueno, eso es lo que somos, ¿cachai? Y les venimos a desarmar la asamblea y les venimos a meter el megáfono, cómansela. Y creo que esa es la actitud que vamos a tener de aquí en adelante, lo hemos tenido siempre, en cierto grado o no, pero creo que es importante que tengamos estas voces ya discutiendo, bueno, los temas importantes, o sea, como recién hablamos, hoy día no vamos a hablar de la caída de Meo, pues, es como una cosa que a nadie le importa. No. Hay temas que nos están llegando súper de cerca y creo que vale la pena analizarlos desde otro ángulo. Me acompañan Joaquín Romero y Bárbara Brito, por si se quisieran presentar. No, yo lo único que quisiera decir es que ahora entiendo la campaña 2017-2018 que hicimos para la fecha. Ahora entiendo de dónde sacaste el imaginario. Ah, por supuesto, pues si veníamos del futuro. Ahora entiendo estéticamente. No, yo creo que, o sea, es que para mí la presentación es porque es necesaria como retomar ese espíritu de crítica, ¿no? Como en estos momentos, porque yo siento que en un sentido ha pasado mucho tiempo desde la rebelión en un aspecto, han pasado muchas cosas, como que estas como noticias que están saliendo, como todas estas situaciones, el auge, caída de la lista del pueblo como en, no sé, 3 meses, muy poco, o sea, igual el tiempo histórico está como más acelerado, pero han pasado muchas cosas, o sea, primer acto, el PC y el Frente Amplio durante la pandemia dejaron que Piñera nos pasara todas las leyes la ley de desprotección del empleo, la ley de teletrabajo. Después, bueno, las cuarentenas, todo lo que significó como en términos represivos, como enfocar como la estrategia en reprimir a la gente en vez de construir hospitales, ampliar las camas. Luego de eso empieza la convención constitucional, en una convención prácticamente irrelevante en los últimos meses. Y después, una de las fuerzas que había irrumpido en última instancia, o sea, no irrelevante en términos como de la importancia que tiene por la situación, sino irrelevante porque no ha hecho prácticamente nada. Y la fuerza que supuestamente emergió con todo esto, con la rebelión, en 3 meses desapareció, se pulverizó, o sea, todo ese capital político lo tiró a cualquier parte. Entonces, para mí, estas cosas como que nos llaman a pensar que es necesario criticarlas, ¿no? Es necesario hacer una crítica, entender qué pasó. O sea, más encima estamos ante... hay feedback, ¿no? Y ahí parece que se paró. Feedback es cuando se empiezan a escuchar como las mismas voces en otro aparato. No solo creo que ha sido un par de años ya difíciles porque creo que los procesos históricos, ¿cachai? Como que hubieron en los últimos 40 años de Chile se resumieron en 2 años, ¿cachai? Como estallido, como el imperio contraataca, ¿cachai? Como en medio de la pandemia. Tenemos el toque de queda más largo todavía, creo, no solo en esta circunstancia a nivel mundial, sino que creo que estamos como en el top 10 de la historia universal de los toques de queda, creo. Un toque de queda que, si bien tenía una utilidad, supuesta utilidad sanitaria, la verdad es que había solamente una utilidad represiva y simbólica. En el fondo, los toques de queda no fueron tampoco como ejercidos, precisamente porque lo importante era que existiera la palabra toque de queda. Era como una manera de declararse ganador de lo sucedido con el estallido social y de los movimientos sociales que surgieron después. Era como una especie de triunfo simbólico por parte de la derecha de quien tenía el control del país,
O sea, para mí la derecha Para da él un lo golpe dio completamente. con lo del pelado Bade, dan un golpe o sea, es un golpe muy que claramente aprovechaban las circunstancias de que esta persona hace una mentira muy burda, en última instancia como fue la mentira de Ancalao de que tenía 23.000 firmas, o sea, llegar a un nivel como de desconexión con la realidad que tú pensáis que no sé, que el CERVEL no se va a dar cuenta que tenéis 23.000 firmas falsas o que nadie te va a investigar porque ahora que eres una figura como pública, como que pone en peligro los intereses de los poderosos, te van a dejar estar ahí como si nada. También es una señal al resto de los constituyentes de lo que puede hacer el poder que tiene la derecha y los empresarios, los medios de comunicación. O sea, lograron hacer una operación mediática que finalmente te pone a ti en una situación de escarnio público. Entonces me imagino que todos los constituyentes deben estar muy asustados, porque eso le puede pasar a cualquiera con cualquier cosa. Han salido cositas, ¿no? O sea, le puede pasar a cualquiera con cualquier cosa, pero hay un límite. O sea, Claro. una cosa es no sé, no sé, lo que le pasó quizás a Jadwe en Recoleta por el tema del alumbrado público, ¿cachai? Claro. Y ha sido una licitación por años y años y salió tanta plata y la derecha utiliza eso para, no sé, hacerte una denuncia. Pero otra cosa muy distinta es, no sé, haber mentido con que tienes cáncer, haber utilizado eso para poder ganar un puesto, o haber sacado 23.000 firmas con un notario muerto. O sea, son cosas que no sé si hay antecedente de algo así. O sea, es un balazo a las patas y todos sabemos que la derecha que te va a perseguir sí o sí, te va a buscar hasta la última yayita que tengáis. Entonces, ¿para qué regalarse? Yo no sé si sintieron lo mismo, como que a raíz de todo lo que... Bueno, creo que lo del pelado Bade es distinto. Viene a marcar como la aceleración del fin de la lista del pueblo. Creo que como fenómeno social, como fenómeno político, ya se terminó. No tiene como recuperarse, tanto simbólica, mediática o políticamente. Perdieron completamente la articulación. Ya la habían perdido de antes, solo que esto como que viene a confirmarlo. Sin embargo, en algún momento como que yo empecé a sentir como esta sensación de ¿qué está pasando? Como que la realidad estaba entregando como unos mensajes como súper extraños. Cuando Ancalao, el mismo proceso en que Ancalao se transforma en el candidato de la lista del pueblo, que es como una lista, era como los clics de Facebook, ¿cachai? Como era el que tenía más like. Y que llegaba de candidato, ¿cachai? Como un proceso absurdo solamente para tratar de desestabilizar lo que había hecho Cuevas, que ya había hecho como una jugada política por arriba, ¿cachai? Como, no sé si por arriba o por abajo, pero como llega Ancalao, le hacen un bloqueo, ¿cachai? Montesino toma un partido, creo que Montesino es el que es el dueño de la marca, ya una locura de discurso, como de explicaciones de lo que está sucediendo. O sea, por ejemplo, el día se supo que el pelado Bade estaba inscribiendo el logo de la lista del pueblo. O sea, ese era el nivel, ese era el tipo de organización que tenían. Una organización completamente, no sé, casi mercantil, en una pelea entre pymes, por quién sacaba más rédito y más ganancias, incluso monetarias, de la situación. Sí, y de pronto Ancalao sale lo de las firmas, que ya era una locura. Y al día siguiente sale haciendo una querella contra el presidente CERVEL, y en la querella aparece de que él le pagó 3 millones a un huevón que era de una banda delictual, y lo dice textualmente, que eran los fantasmas. Entonces ya como que no había, como, ¿qué está pasando? ¿Qué me estáis diciendo? ¿Cachai? Como, lo que que en el fondo era como, yo creo que no queríamos creer, porque el proceso de la lista del pueblo fue muy interesante y muy atractivo, por lo nuevo que era, como independiente de que estemos de acuerdo o no con sus métodos y con sus políticas. Era interesante, o sea, habían ganado, creo que la mayoría de la bancada más grande de la constituyente, habían sabido capitalizar este espíritu refundacional del nuevo Chile sin partido, independiente, del el pueblo pasional, rebelde, revolucionario, llegando a la convención, ¿cachai? Con el pelado Bade, con los constituyentes que juntaron las firmas así, una por una, a puro ñeque, por decirlo así. Y de pronto nos encontramos con esto, con una lista pyme, una lista que llega a ser casi más inmoral que lo que hizo Gino Lorenzini,
¿cachai? Como que yo puedo comprender lo que hizo Gino Lorenzini, no puedo comprender lo que pretendía hacer Ancalao y Montesino y toda la lista del pueblo. Pero si soy honesto, lo que sucedió ayer me dolió. Lo que sucedió ayer no fue verlo desde afuera, no fue como chucha, la lista del pueblo se fue a la chucha, así como ver como el espectáculo, esta sensación de cuando veis que, no sé, un auto, un tren va a suceder, se va a chocar, y sabéis que no podía hacer nada y solo te queda como verlo, ¿cachai? Como... Y sin embargo, lo del Pelao Bade fue íntimo, fue un daño, creo que más grande de lo que ellos mismos entienden que fue, y va a dar, puta, de aquí es un antes y un después de cómo se trata el tema de no solo de la constituyente, sino de la política antineoliberal y antisistema. Como que creo que vamos a tener que tener unas discusiones muy duras al respecto, precisamente porque, bueno, atacar lo que hizo Pelao Bade. Ya, primero contemos, no sé si yo me imagino que todos los que estén escuchando este programa saben, pero Pelao Bade declara no tener cáncer. En este reportaje de La Tercera, los tiempos fueron muy raros además, porque yo vi primero a mí me pareció primero el reportaje que la declaración de Pelao, y están como juntos, entonces esto ya estaba así como ya estaban peleándose qué salía primero, ¿cachai? Como que creo que además la declaración de Pelao es como... ¿Cómo te creo toda la weá que me estáis diciendo como explicación si me acabáis de decir que toda tu persona era falsa? ¿Cachai? Era como que algo se rompió, algo de la inocencia y de lo prístino que era el estallido, creo que se rompió, y creo que vamos a tener que hacernos cargo de aquí en adelante, como no solo como movimientos, partidos, porque ese daño creo que nos va a tirar a todos nosotros, creo. O sea, es que la diferencia entre Ancalao y Bade es que Ancalao era un ex demócrata cristiano. Entonces, a nadie le duele lo de Ancalao. De hecho, te lo dije, y gran parte de la izquierda está parando el dedo diciendo te lo dije. Si todos sabíamos quién era Ancalao. La izquierda en la Araucanía, los sectores más izquierda del pueblo mapuche, te lo dije, sabían quién era Ancalao. O sea, no era la primera que se mandaba Ancalao. Pero Pelao Bade era un ícono. Y la lista del pueblo se forjó como proyecto político de construcción alrededor de íconos. O sea, esa fue su apuesta. Y de repente sus íconos empezaron a caer. O sea, Ancalao nunca fue un ícono, y esa es la diferencia. Pero con el Pelao Bade, no sé, salió una... No sé si fue verdad o no, pero yo sigo la cuenta de la tía Pikachu. Y subió una foto de cooperativa, al parecer, diciendo como... Ya, yo sé de quién es, pero dale. Ah, ya. Diciendo como la tía Pikachu nunca vio Pokémon, ¿cachai? Y la tía Pikachu compartió eso diciendo, oye, es falso, yo vi Pokémon con mi hijo, ¿cachai? Como, paren de mentir. Es una página que hace noticias falsas, pero que a propósito de noticias falsas se llama CHTNB Nega, y que usa la gráfica de Mega, de cooperativa, de todo, pero siempre le cambian una letra o algo para que te des cuenta de que no son realmente... La tía Pikachu pensó que era de verdad, po. Entonces lo compartió, ¿cachai? Como diciendo, oye, paren de desinformar, yo... Y era obvio que era una talla, sí era una talla, ¿cachai? Pero no, yo comparto lo que tú decías, o sea, el golpe se siente más íntimo porque es un golpe a la izquierda, porque es una desmoralización a los sectores que salieron a luchar, porque es una... O la derecha lo que está buscando activamente es golpear a los sectores más de vanguardia de la rebelión, que se veían representados en el Pelao Bade. O sea, era el Frente Amplio, y a la izquierda del Frente Amplio y el Partido Comunista estaba la lista del pueblo. Aunque nosotros sabíamos, porque es parte de leer su programa, un programa más a derecha, más reformista, que el partido reformista más importante de Chile, que el Partido Comunista. Un capitalismo liberal light. Claro, o sea, es un programa totalmente moderado, ¿cachai? Totalmente moderado. Y además
con unas diferencias ideológicas y de posturas políticas en su interior que era previsible que iba a estallar en 1000 pedazos. O sea, nosotros por eso no nos sumamos a la lista del pueblo, porque no compartíamos su programa, porque no veíamos un proyecto político sólido y porque no somos oportunistas para meternos una ola independientes, porque sabíamos que eso iba a caer en cualquier momento, porque lo que no se construye sobre bases sólidas se cae, ¿cachai? Ahora, el problema es que nadie se imaginó, porque ya todos sabíamos que era una crónica de una muerte anunciada, pero nadie se imaginó que iba a ser así. O sea, porque una cosa es Ancalao, y yo sé que me imaginaba más lo de Ancalao, porque ya por último decir, ¿cómo confían en ese loco que es concertacionista? Bueno, son reformistas y por eso agarraron a cualquier persona que se decía independiente, la tiraron para arriba. Concertacionista penca. Ojo, ni siquiera de los ex concertacionistas que saben manejarse. Literalmente un ex concertacionista que no sabía manejarse. Claro. Porque... Bueno, escupieron al cielo y les cayó, pues, de vuelta, ¿cachai? Yo pensaba, hasta ahí me quedé, ¿cachai? Por eso dije, el final de temporada. O sea, la lista del pueblo murió con esto. Y de repente... No teníamos idea. No teníamos idea, po. No teníamos idea de lo que se venía. Y lo que está por venir probablemente, ¿no? Porque, o sea, a mí la situación de la lista del pueblo me da rabia. Pero no me da rabia porque sienta que alguna ilusión como que yo tenía en ese espacio como que se haya roto, porque yo en realidad comparto con la Bárbara, como que era muy en un sentido, claro, lo impredecible es la forma, ¿no? Es la forma en que termina todo esto. Pero lo predecible es que el proyecto político que estaba compuesto por distintas visiones interior iba a estallar, eso se olía, no sé, se percibía, como era cosa de ver que un constituyente decía que aprobaba las normas del acuerdo por la paz, otros firmaban que no le iban a respetar, otros después decían que no, que había que llamar a asambleas, que después convocaban asambleas, que las asambleas no se convocaban. Entonces, un montón de elementos empezaron a dar que después después vino toda la situación de la elección presidencial, lo de Ancalao, pero antes de eso también tú veías a los constituyentes de la lista del pueblo, no sé, Manuel Bodarsky, como completamente como servil con las instituciones con las normas de la institucionalidad parlamentaria. O sea, si es que la derecha decía que esto no se podía hacer, la lista del pueblo decía que no se podía. Y si alguien reclamaba dentro de la lista del pueblo, bueno, esa persona se la callaba. Entonces, después habían organizaciones que se hacían la ilusión de que en el fondo no estaban siendo acalladas sus voces, ¿no? Tenemos a los compañeros del MIT, de la María Rivera, que es constituyente, los del movimiento anticapitalista, trabajadores al poder, que tiraron candidatos y que decían que no, que en el fondo había un espacio para disputar, pero era muy claro que el espacio que ellos imaginaban que estaba disputando estaba completamente desconectado de la práctica de unos constituyentes que prácticamente estaban bailando al compás que les ponía la derecha y las normas del Estado, los burócratas del Estado en el fondo. O sea, tú ves la convención constituyente, ves la Cámara de Diputados y funciona igual, con funcionarios, con normas, protocolos, un montón de cuestiones y comisiones que duran 10 horas, 24 subiéndose horas. las asignaciones por sobre sueldos millonarios. Las asignaciones, ¿no? Que necesitamos un poco más de plata para esto. O sea, debates completamente por fuera de lo que la gente los puso ahí. Entonces a mí lo que me da rabia es que, no sé, efectivamente la rebelión fue una enorme politización, mucha gente empezó a participar de la vida política en asambleas, movilizaciones, protestas. Después un sector importante de esa gente que se movilizó fue a votar por el plebiscito. De hecho el plebiscito tuvo una participación muy alta en términos como de lo que normalmente son las participaciones. Mucha gente, además de esa gente, votó por el apruebo. Después tenemos la elección de la convención constituyente y baja el número de participación, pero claro, se dice que baja sobre todo en la derecha, pero hay un padrón, hay un número de personas que se expresa queriendo un cambio radical, que es la lista del pueblo, ¿no? Que salen electos tercera fuerza de la convención, porque primero sale la derecha, aunque no logra el tercio, después viene Apruebo Dignidad, después la lista del pueblo y después la concertación. O sea, los tipos se irrumpen en la escena política, tenían una fuerza política enorme que en el fondo les permitía incluso entrar en una posición de fuerza a la convención, pero capitulan, no lo hacen. Entonces, ya ahí tenía una primera desmoralización, porque la gente, hay un sector que dice, estos tipos en el fondo son más de lo mismo. Y después lo de las asignaciones, y después lo de Ancalao, y después lo del Pelado Bade. O sea, finalmente esa gente que se politizó, que quería un cambio, yo creo que tenemos un enorme desafío nosotros, los que nos planteamos desde una perspectiva política revolucionaria. ¿Cómo hacemos para que esa gente no se vaya para la casa, en un sentido? Sin hacer una especie de discurso nostálgico que va a volver la rebelión, porque en realidad no sabemos lo que va a pasar. Sabemos que hay una crisis enorme, una crisis económica muy fuerte, contenida. Sabemos que hay una crisis política que además, ojo, y con esto para dar el pase, con esto quería terminar, porque además estamos en un momento en que la derecha decidió pasar a la ofensiva. O sea, la derecha venía jugando a la guerra de desgaste hace rato.
Hace rato que vienen con lo de Tere Marino y que lo del Mapudungun, que un montón de polémicas chicas como para generar desgaste, para generar tensión, lo de Arancibia. Pero ahora la derecha y los empresarios vuelcan a todo un equipo investigativo periodístico a investigar la vida de una persona en los hospitales, o sea, vuelcan un aparataje importante para generar un golpe mediático. Y además, hace poco el CERVEL hace una maniobra política muy burda para dejar fuera 96 constituyentes de apruebo de dignidad. No dieron posibilidades para que se inscribieran independientes, o sea, el régimen logra el desvío, institucionalizarlo, pero ahora que lo institucionalizan, quieren volver, porque los partidos políticos del régimen salieron muy debilitados, igual de selección, quieren volver a tener un escenario más controlado. Entonces están haciendo un montón de maniobras. ¿Para qué? Para que la izquierda se desmoralice, no vaya a votar y que en el fondo el electorado de la elección de noviembre sea lo más derecha posible. Y eso nosotros tenemos que ver cómo lo cómo lo enfrentamos. O sea, de hecho, la movida del CERVEL, que fue bien absurda, ¿cachai? Precisamente porque juegan al empate cuando nadie se los pidió, ¿cachai? Como que no solo le quitan bajan 96 candidaturas de apruebo de dignidad, sino que además 90 del Partido Republicano, que son las candidaturas que le incomoda a la derecha, a la UDI, precisamente a los que son seguidores de Chadwick, porque quieren evitar como la división de voto. Entonces es como el ordenamiento más absurdo, como más evidente y sin ninguna elegancia, así como listo, quité todos los que me incomodaban, ya sea por izquierda o por derecha, listo, se van todos para afuera. Es lo que veníamos diciendo hace tiempo. Este va a ser el programa, Trotskosip va a ser el programa se los dijimos, ¿cachai? Como creo que esto es algo que nosotros venimos diciendo desde que partió la convención. Que la derecha iba a atacar, que la derecha estaba esperando su momento, de que darle ese espacio a la derecha en la convención era un tremendo error, ¿cachai? Intentar involucrarnos porque se supone que la estrategia era involucrar a la derecha en todos los espacios de discusión para que perdieran esas discusiones y tuvieran que poner sus firmas, así como que la nueva constitución tiene la firma de la derecha y por lo tanto están todos de acuerdo. Absurdo, porque es como esperar de que la derecha se iba a quedar de brazos cruzados esperando de que o que les iba a dar las gracias. Claro, así como gracias por hacerme participar del proceso que nunca quisimos que existiera. Era un sinsentido. Y ahora nos encontramos con este otro sinsentido de que la supuesta estrategia, como estos sacrificios que suponía que había que hacer en pos del resultado final, como lo que yo llamo el atriarcado, ¿cachai? Que es esta doctrina en donde Atria, el jugador estrella, el MVP, ¿cachai? Y todas las pelotas tienen que ir para él. Por lo tanto hay que despejarle la cancha porque el Jaime Guzmán de la izquierda, que es como para mí una locura que esa weá se mencione y una weá que él mismo ya lo dice, así como sí, yo soy el Jaime Guzmán de la izquierda, ¿cachai? Como un poco como decir, como transparentando ya la postura de que la idea es escribir esta constitución pequeña en donde todo lo demás quede en leyes simples en el Congreso. Una tontera que tiene el problema de que ahora la derecha aprendió que ya se tomó los espacios suficientes y empezó a atacar y atacó, creo yo, además sin saber. Yo creo además de que alguien de la lista del pueblo de haber sapeado lo del PABADE, imposible que nadie lo supiera. Ay, pero ¿qué piensan? Porque hay varios dentro de todos los posts que se han ido leyendo. Hay quienes han defendido al pelado Bade, evidentemente no es lo que nosotros estamos discutiendo acá, sino que es evidente que hay una crítica muy profunda que hacer porque ya una desmoralización de un sector que salió a luchar, que fue la rebelión. Hay otros que critican al pelado Bade por izquierda en este sentido, de cómo reconstruir entonces la confianza en quienes hacemos política para poder transformar la realidad. Pero hay quienes dicen, que es una tercera, que la derecha metió infiltrados. Ese es el precio de la independencia política, ¿cachai? La independencia política... A ver, cada uno de nosotros tiene cierta historia política. No sé en cuánto... Yo estuve en muchos movimientos políticos en mi juventud antes de llegar al trotskismo. Y si hay un factor que siempre me quedó claro, es que la independencia política es igual a buenos traidores. La independencia política para mí nunca ha sido un valor de nada, porque independencia política significa o implica
que tú eres libre de tomar decisiones a espaldas de quienes te votaron o de las organizaciones donde participas. ¿Cachai? Como es elevar el individualismo, el neoliberalismo más asqueroso en la política a través de tu independencia. Así como, mira, tengo compromisos como con sectores, con colectivos, pero si encuentro de que el de buen de derecha tiene razón en esta, voy y le hago campaña. ¿Por qué? Porque soy independiente y puedo hacer lo que quiera. Ese es el tipo de, Claro, para más mí, que en lo personal, sí. que es la independencia. ¿Cachai? Claro. Como el... O sea, es que son personas sin una brújula programática, po. O sea, porque no los unía un programa, no los unía un proyecto, los unía lo que decía la Bárbara, ¿no? Como el hecho de ser figuras y como de sentirse que representaban una especie de sentimiento, una campaña muy basada en los sentimientos, que en ese sentido fue muy exitosa porque logró movilizar una fibra que yo creo que incluso en algún sentido también tenemos que preguntarnos qué tenemos que hacer para hacer campañas políticas que generen ese nivel de fibra sin perder el contenido programático. Yo creo que es una pregunta que como izquierda revolucionaria tenemos que estar constantemente reflexionando, pero que después solamente eso vacío de lo programático tiene un efecto electoral y después de eso ¿qué? Cada uno podía hacer lo que quería en el fondo porque eran independientes. Entonces, como eran independientes, en el fondo se fue viendo al calor del tiempo, al calor de los días, que tenían posiciones políticas diferentes. Entonces yo no sé si son infiltrados, porque yo... Claro, en Facebook yo he visto de todo también, ¿no? Como una defensa, así como... Hay gente que se casa con que supuestamente tiene VIH, no sé, o sea, porque yo parto de la base de la sospecha absoluta, yo no le creo absolutamente nada. Porque ya con esto, en el fondo, que tiene o no tiene otra enfermedad, la verdad, creo que es irrelevante para esta situación. No creo que haya que crucificarlo, en ese sentido me parece que evidentemente para mí hay que dejar... O sea, para mí lo inteligente hubiese sido, por ejemplo, que buscasen una manera política de listo filo, porque si los cargos pudiesen ser revocables se podría revocar, pero como están ceñidos al acuerdo por la paz, están en una trampa jurídica del Frente Amplio que no sabe cómo resolver y que en última instancia solo le permite a la derecha seguir con esto en la agenda. Y en ese marco me parece que, claro, como entrar al debate de si lo que hizo estuvo bien, lo que hizo estuvo mal, además de ser una moralina que yo creo que no sé si nos sirve mucho, en última instancia no nos permite decir las cosas como son. El tipo era un chanta de la peor calaña en última instancia, porque además no solamente estaba comprometido, o sea, estaba con toda esta historia medio truculenta, sino que además estaba comprometido con los sectores más de derecha dentro de la lista del pueblo, o sea, inscribiendo el logotipo como marca registrada, apoyando a Ancalado, era de ese sector el pelado Bade. Entonces, como que se podía esperar también de eso, ¿no? Como, para mí la crítica tiene que ser a la lista del pueblo, a lo que fue esa estrategia política, como proyecto político, porque esto es una expresión, podría haber sido cualquier cosa, no sé, claro, que la tía Pikachu nunca vio Pokémon, o sea, en última instancia podría haber sido cualquier escandalito, ¿no? Yo también pensaba ya lo de Ancalado, o sea, notario muerto, ¿qué más puede ser después de eso? Ahora yo de verdad no sé qué puede venir ahora. ¿Cacha? Ancalado se zafó de que esta discusión se alargara porque la del notario muerto... No, yo creo que Ancalado debe ser el más feliz con lo del pelado Bade, porque ya Sí, literalmente el lejos. foco salió completamente. Por eso yo no creo que hayan infiltrados, así como que la derecha fue y le pagó gente. Yo creo que el desgaste natural de una bolsa de gato que es cuando juntáis a gente cuya independencia es lo más importante. Entonces Claro. no tienes con qué unirlo. Y también Mira, cuánto hay del reconocimiento de personas que han sido parte de luchas sociales durante los 30 años de capitalismo neoliberal en Chile. O sea, habían el sector derrotado de la convención que es del distrito 10, que es la lista de los movimientos sociales. Salió denunciando eso, pues que le habían quitado espacio a Pucamau, a Mesina, la coordinadora 8 de marzo, que eran dirigentes que habían sido parte de los movimientos sociales durante los 30 años. Con todas las críticas que nosotros le tenemos, evidentemente, de Mesina haber forjado un movimiento mucho más por arriba en vez de haber utilizado toda esa fuerza de la movilización para poder levantar una huelga general en sus momentos, muchas cosas de ese estilo, pero está ese cuestionamiento. ¿Cuántos también de la lista del pueblo habían sido parte, por ejemplo, de la lucha del 2011, del 2006, del No Más FP, del movimiento de mujeres, y eran íconos de la rebelión? A mí sí lo que me pasa con lo de Mesina y con lo de la coordinadora 8 de marzo y No Más FP, en última instancia igual lo encuentro como un reclamo un poco cínico, ¿no? Como ustedes nos quitaron espacio que podríamos hacer usado nosotros, porque en última instancia ellos sacaron una buena votación que refleja
nosotros que no somos electoralistas podemos hacer ese análisis. No, ya, ellos no ganaron, pero sacaron una votación que en el fondo refleja igual alta, mucho más alta que nosotros incluso, que refleja todo ese trabajo que ellos dicen representar, ¿no? Pero después, si ellos no lograron construir un proyecto político que tuviera la atracción de la lista del pueblo, es porque se dedicaron sistemáticamente los últimos años a cerrar cada vez más esos espacios. O sea, la No Más FP, ¿qué asamblea? Hubo un tiempo que convocaba asamblea, pero después ya no, la coordinadora 8 de marzo lo mismo. Fue parte, no olvidemos que fue parte Luis Mesina y la coordinadora No Más FP de la Mesa de Unidad Social para la rebelión, que terminó sacando el fuera Piñera a los inicios de la rebelión. Claro, porque si no, yo también podríamos decir, sí, obvio que hubiese sido mejor que hubiesen estado personas que hubiesen representado las luchas porque los conocemos de antes. Pero eso tampoco nos hubiese garantizado necesariamente un resultado político distinto al que estamos teniendo. O sea, yo me lo imagino completamente subordinado. O sea, a la Alondra, que si bien yo encuentro que ha tenido algunas como intervenciones bastante lúcidas en la Convención Constituyente, me parece que de fondo tampoco sale de la lógica parlamentaria en la que está la lista del pueblo. O sea, ¿qué asamblea de la Coordinadora 8 de marzo se ha convocado para discutir lo que la Alondra va a votar o no va a votar, por ejemplo? Ahí no hay asambleas, ¿no? Ahí no hay democracia, ahí no hay como movimientos sociales, como que movimientos sociales como para que estemos aplaudiendo un poco lo que Alondra dice. La votación. Claro, acompañemos la votación, ¿no? No sé ahí, bueno, ¿qué va a decir Alondra con la ley cuando se tenga que hablar de aborto en la nueva constitución? ¿Va a convocar a la asamblea 8 de marzo? ¿Va a movilizar? ¿Qué va a ser distinto a lo que viene haciendo, por ejemplo, la lista del pueblo? Porque si con eso podemos entrar a discutir que si efectivamente la lista del pueblo les quitó o no les quitó algo, porque en última instancia no es que les haya quitado nada, la lista del pueblo ocupó el espacio que ellos dejaron votado por acabronarse con esta organización. No, y aparte la relación con la CUT también minó mucho el espacio de los movimientos sociales, pero no solamente eso, sino que en un sentido hay una coherencia entre la derrota de la lista de los movimientos sociales y la derrota de Bárbara Figueroa, que es la derrota del sindicalismo de los 30 años, podríamos decir. Un sindicalismo que no cuestionó la atomización del movimiento obrero en Chile, y un sindicalismo que, por el contrario, lo que hizo fue delinear y delimitar las luchas obreras a luchas netamente sindicales, que no organizó a los sectores estratégicos para poder apoyar a los sectores populares, que es la gran crítica que se hizo a la rebelión, por ejemplo, a los mineros. O sea, ahí desgraciadamente se le hace a todos los mineros, cuando los mineros también estaban en la calle, porque no salieron como mineros, sino que la burocracia, que también era parte, y hay un sector que es parte del Partido Comunista, se dedicó a separar las luchas sindicales, económicas, de las luchas sociales. Entonces el minero salía como el vecino y no salía como trabajador de la mina, ¿cachai? Yo creo que además esto tiene que ver con... Yo escribí una columna de opinión para Lit, creo que... no sé si subirá o no, pero creo que este es un fenómeno que mucho mayor no solo de cómo funcionan los partidos y los movimientos sociales. Tiene que ver con el momento refundacional cultural que fue el estallido. Si lo pensamos como en retrospectiva, lo del estallido es también una locura. Es como un cuento de hadas que sucedió en realidad, en donde cada vez la historia de lo que iba ocurriendo, no solo el Plaza de Dignidad, la caída de los monumentos, la tía de Pikachu, el pelado Bade, el perro Matapacos transformado en esta figura literalmente tribal, ¿cachai? Como que volvimos a un estado súper originario, en donde yo vi en vivo en directo cuando los manifestantes impedían saqueos, pero en vez de como entregarle, por ejemplo, cuando robaban tele, en vez de devolver las teles porque paraban los saqueos, quemaban las teles, ¿cachai? Era una cosa como súper de esto es lo que nos hace daño y lo vamos a quemar. Era un estado primigenio. Y se empezaron a formar nuevas verdades, nuevos parámetros morales, nuevos bien y el mal. Nos encontramos por primera vez que no solamente estábamos en el lado de los buenos, sino que además íbamos ganando. Algo que ninguno había tenido como a nivel como nacional, ¿cachai? En una catarsis histórica. Y fueron subiendo nuestras expectativas. Fueron subiendo las expectativas de lo que podíamos esperar. Al punto yo creo que cuando había que bajar esas discusiones a la materialidad, ¿cachai? Como al trabajo político, a la militancia, para muchos las expectativas se quedaron muy arriba. Como ¿quién te puede llenar esas expectativas? ¿Cachai? Entonces
yo siento que de cierta forma Pelao Bade, sí, lo de Pelao es una weá demencial porque estamos hablando de alguien que se colgaba un catéter para fingir, para disfrazarse de enfermo terminal, ¿cachai? Y demostrar ser simbólicamente el enfermo terminal que iba a morir en batalla por todos. Era eso, ¿cachai? Era ir a la Termópilas, ¿cachai? Así como a la primera línea, tomar un escudo y decir, estoy dispuesto a morir por esto, ¿cachai? Y era falso. Pero la figura de Pelao Bade y su importancia también la fuimos construyendo nosotros también, ¿cachai? Como empezamos a llenarlo de todas estas expectativas que teníamos. Eso no sucede solamente con Pelao Bade, con la tía Pikachu, finalmente con las expectativas que eso era la lista del pueblo. Y creo que también llenó el espacio para que estos charlatanes fueran entrando. Creo que lo más doloroso de lo que sucedió no es tanto lo que sucede en la revelación de Pelao Bade, sino que ya no podemos ocultar el hecho de que Pelao Bade había dejado de ser hace rato el compa de la primera línea, y ahí dejó de serlo en el momento que empieza la convención, entra Pata Pelá y hace una reverencia simbólica, ¿cachai? A iniciar la convención con presos políticos en la cárcel, ¿cachai? Y luego dijimos, bueno, pero algo irán a hacer, ¿cachai? Como que le teníamos fe. Y resulta que después lo que hacen es entregarle la conducción de la convención literalmente a los buenos que traicionaron al pueblo, ¿cachai? Hizo un acuerdo traicionero, ¿fue el 15 de noviembre? Sí, fue el 15 de noviembre. El mismo día que mataban a Abel Acuña. El mismo día que a Abel Acuña le daba un infarto y los pacos impidieron que lo ayudaran. Ese mismo día estaban haciendo el acuerdo y Pelao Bade, nuestro Pelao Bade, el que habíamos construido como este guerrero mítico, inmaculado, ¿cachai? Le entregaba la convención a estas personas. Supuestamente porque había este plan de fondo, ¿cachai? Como había esta estrategia de vamos a liberarle el camino a los buenos que se saben hacer constitución y vamos a tener la mejor constitución de todas, ¿cachai? Porque la derecha no se va a atrever todo es parte del plan. La derecha no se va a atrever a cuestionar la convención. Le vamos a dar los espacios, los vamos a engañar para que ellos después pisen el palito y metan arancilla en derechos humanos, y él va a tener que firmar después cuando la convención diga que los militares, esto yo lo escuché textual de amigo frente amplista, de que supuestamente iban la primera línea que iban a escribir de la constitución iba a ser de que todo el ejército y todas las fuerzas armadas tenían que contar la verdad sobre los detenidos desaparecidos y las torturas, la tortura y crímenes de lesa humanidad ejercidas en la dictadura cívico-militar. Esa era la idea que tenían en la cabeza, ¿cachai? Era una locura, era una confianza, ¿cachai? Como era una historia que era mucho más grande de lo que la realidad podía entregar. Es la ausencia absoluta del pragmatismo, de la ausencia de el trabajo político que implica hacer un trabajo de bases. Es eso, es como olvidarse de que las bases, ¿cachai? Las bases no son la calle es un espacio subjetivo de lucha que nace o desaparece según las circunstancias políticas, ¿cachai? Como los contextos políticos ardientes hacen que vuelva a la calle. Pero cuando no está la calle, hay bases, hay asambleas, hay trabajo, ¿cachai? Y todo ese trabajo era bien fome para la lista del pueblo, porque no era esta cosa como pasional, ¿cachai? No era el mito, no era el heroísmo simbólico, ¿cachai? Creo que la reflexión a lo que voy es que lo que viene ahora en adelante es volver al trabajo político, ¿cachai? Como que esto es una eterna discusión de lo que nos acusan mil y millones de veces los trozos, que queremos desarmar el trabajo de todo el mundo. Nosotros queremos que la UAS se hagan bien, ¿cachai? Que se construyan organizaciones sólidas, ¿cachai? Que no aguanten a un weón como Pelao Bade que diga, oye, ¿sabéis que no tengo cáncer? Y las figuras que le inventé era todo mentira, y que después venga un descalabro, ¿cachai? De lo que fue la lucha social. Esto mancha la lucha social, si eso es lo grave, ¿cachai? Porque el ataque mediático no es contra Pelao. El ataque mediático que existe en este momento es contra la lucha social, es contra salir a las calles, ¿cachai? Eso es lo que destruyeron, bueno, lo que destruyó Pelao. Sí, también, mira, todos los días son un buen día para atacar a la tercera y decir que son unos fachos, es un medio fascista, golpista, ¿cachai? Que hace montaje, que no tiene moral para
para definirse como tener un espíritu periodístico. Pero yo no sé qué hubiera hecho otro medio, ¿cachai? Alternativo o no, si hubiera tenido la noticia del Pelado Bade, ¿cachai? Como que es hasta difícil de seguir creyéndolo. No, yo, una última cosa que me gustaría decir es que es interesante lo que dicen respecto a la moral. Porque es o no juzgable, condenable, porque el que nunca mintió, el que está libre de toda mentira, que tire la primera piedra. O sea, yo creo que ¿quién en el mundo no ha mentido? El problema radica, o sea, Trotsky tiene un libro muy bueno que se llama Su moral y la nuestra. Entonces uno se tiene que preguntar, bueno, ¿cuál es la moral de las y los revolucionarios? Y tiene que ver con cuánto aporta al fortalecimiento de la organización y a la identidad de la clase trabajadora. Bueno, esta mentira, esta gran mentira, no aporta a esa organización y a ese fortalecimiento, todo lo contrario. Entonces yo solamente me quería remitir a esa reflexión porque uno puede decir, claro, la moralina, hay que salir a apoyar a Pelao Bade, este país es muy conservador y estamos presos de la moral cristiana, podríamos decir, pero nosotros también tenemos una moral, po, y hay una moral que tenemos que defender y que tiene que ver con cuánto favorece a nuestra clase, ¿cachai? Y a nuestra organización y a la fuerza que tenemos para poder derribar al capitalismo y a los partidos del régimen y a sus personeros que están en la convención, que están en el parlamento, que están en los directorios de las empresas, que están como sector organizado del movimiento estudiantil. O sea, ¿cuánto fortalece eso para dar las batallas que tenemos que dar, no sé, pues, en la Universidad de Chile para poder enfrentar a la derecha? En los sindicatos para que los trabajadores puedan ganar sus demandas y ¿cómo se llama? Y ganarle a los empresarios. Yo creo, tomándome también del aspecto como de la moral, porque, o sea, la moral de combate y la moral como por la que nosotros tenemos que pelear, ¿no? No es como un instrumento, como una reflexión como de deber ser, no es una necesidad súper concreta, es como nosotros nos preparamos y construimos organizaciones y militantes que sean capaces de enfrentar estos debates, estos embates que nos va a hacer la derecha para en el fondo buscar tumbarnos y buscar tumbar la fuerza de la clase, buscar tumbarnos y volver a hacer un proceso como de reacción y de restauración del orden anterior. Y yo quería colocar el acento que en el fondo, más allá de que esta situación puede ser súper desmoralizadora en términos como de, bueno, las alternativas que se levantaban como proyectos transformadores resultaron ser igual de miserables que los partidos del régimen en muchos aspectos, no solamente por lo del Pelado Bade, sino por todo lo que ha sido esta teleserie de la lista del pueblo, pero aún así eso no significa que la derecha ya triunfó, ¿no? Porque igual este golpe mediático y todos los que se vienen, y además están súper ofensivos contra Boric, y han salido también con harta fuerza con respecto al tema del cuarto retiro y con todas las instituciones ahí detrás que se vienen, y un poco que si no está la derecha no hay gobernabilidad, bueno, hay todo un discurso ahí dando vuelta. Que puede llevarnos a creer que, bueno, no, hay muchos sectores que dicen, bueno, ya perdió Jadwe, se desinfló la lista del pueblo en el fondo, y además las candidaturas presidenciales, la lista que decían que iba a ser la lista más amplia, al final se ha ido cortando increíblemente, o sea, han ido sacando una cantidad de alternativas para hacer aún más restringida la elección, bien impresionante, pero hay una situación económica bastante compleja que ahora está transcurriendo con normalidad porque está la economía con una especie de ventilador mecánico llamado IFE, pero que en última instancia eso no garantiza para nada la estabilidad laboral de los trabajadores y las trabajadoras en el mediano plazo. Hay una situación además como de una amenaza de inflación que quieren hacer descargar también sobre las y los trabajadores, que además han tenido que costear con sus ahorros los costos de toda esta crisis, porque además la izquierda ha sido incapaz de presentar una alternativa. Bueno, es que de ahí en adelante está todo mal, o sea, cuando ya el retiro de la AFP prima por sobre cualquier alternativa, no sé, de royalty minero, de nacionalización de la AFP, o sea, de cualquier otra alternativa de fondo, es porque ya programáticamente estamos mal, y la lista del pueblo tampoco dijo nada de eso, o sea, al final, y sin embargo, todas esas medidas tenemos que discutir en algún momento porque la crisis económica nos va a poner ante una situación muy compleja, y necesitamos tener la fuerza para enfrentar eso, y por eso necesitamos también tener la organización que sea capaz de resistir ese enfrentamiento con esos intereses. Yo creo como para ir cerrando, porque este es como cerrando el tema, como si hubieran más temas y se comió todo, pero creo que hubo un sector de la izquierda
que quiso, que creo yo que se volvió adicta al estallido. El estallido es importante, ya, el estallido es importante, pero el estallido es un estallido. Los estallidos no son movimientos sociales, no son energías que duran para siempre. No es que el estallido terminó y se acabó ese proceso, no. El estallido termina el 19 de octubre y lo que viene después es otra cosa, es como son movimientos articulados alrededor de esa energía. Entonces, querer mantener eternamente como la energía arriba, creo que transformó a un sector importante de la izquierda o de los movimientos antineoliberales en como adictos, ¿cachai? Como adictos a la emocionalidad, ¿cachai? Como adictos a lo performático, ¿cachai? Entonces las discusiones ya dejaron de ser, por ejemplo, el paradigma de los sindicatos. ¿Ya? Los sindicatos hoy día, como fenómeno social, deben ser de lo menos emocionante que le podéis mencionar a un militante de izquierda promedio. ¿Cachai? Los que están preocupados de los sindicatos o son viejos flaños como de lupa que piensan que hay que volver al carbón, weón, y como el feminismo de puro hombre, o nosotros, ¿cachai? Como no vamos a decir que exclusivamente nosotros, pero es parte de lo que hacemos, ¿cachai? Siendo que es lo más importante y la herramienta, ¿cachai?, más poderosa. El día que se puso más en jaque el sistema fue cuando se hizo la huelga. Y ni siquiera fue una huelga así como que pudiéramos decir que lo cambió todo. Pero bastó una huelga bastante organizada desde las bases para poner en jaque al sistema lo suficiente para de hacer que Piñera quisiera sacar a los milicos de nuevo. Y bueno, posteriormente lo que pasó en el acuerdo con la paz y esas cosas. Creo que este es el momento. Porque esta es la discusión difícil, ¿qué hacemos ahora? ¿Cachai? Como, yo siento que a un sector grande, ¿cachai? Como por decirlo así, a esta mayoría que tenía muchas esperanzas de lo que era la lista del pueblo y que todavía tiene mucha esperanza en lo que está sucediendo con el Frente Amplio, que cree que Boric va a ser como el candidato, el presidente de izquierda que va a revolucionar todo, cuando justamente el presidente de izquierda que se va a encontrar con la crisis económica más de mierda que de los últimos 30 años y va a tener a la derecha mordiendo el cuello todos los días. Así van a ser no sé cuántos días tiene 4 años, pero 365 días al año, weón, vaya a tener así a la derecha pegándote fuerte, así como con todo. Y por lo pronto que hacemos ahora, yo creo que grabar un próximo capítulo, ¿no? Sí, bueno, no. Pero cierro con que vamos a tener que una discusión súper difícil de que vamos a tener que empezar a cuestionar estas salidas emocionales, estas desvíos individualistas con más fuerza. O sea, como ya no conviene tener a gente tan, ¿cachai? Como a mí me cae mal como chiste, pero así como los astrólogos y toda esta gente como que empezó como a jugar como con ideas más como individualistas. Vamos a tener que empezar a cuestionar fuerte, porque creo que este ya no es el momento de subirse arriba de la pelota, bueno, y decir, sí, ahora lo damos todo. Creo que es el momento justamente de que empecemos a construir un referente político, ¿cachai? Que trabaje desde las bases por y para la clase obrera. Y este es como el discurso, weón, copiar-pegar, pero es importante decirlo como frente, como cuando hablamos de una alternativa de la izquierda consecuente, no es un discurso vacío, ¿cachai? Es una estrategia que es la que ha funcionado mejor en todos los procesos que hemos vivido. Y creo que ahora es el momento de empezar a cuestionar a todos aquellos que ahora se quedaron a poto pelado por lo de Pelado Badi y la lista del pueblo, a decirnos, bueno, esto es lo que viene ahora. Sí, o sea, yo creo que tampoco se trata de ser como, no sé, como estos como tipos que anuncian el fin de los días, ¿no? Como porque también se podemos ser, ¿no? Como estar ahí como con un cartel, así como se viene el fin de los días, ¿no? Yo creo que tampoco se trata de eso. Pero yo sí creo que se trata como de quizás dar un poco de optimismo. Yo veo por lo menos en la izquierda, sobre todo revolucionaria, un pesimismo así como ya casi que vámonos para la casa, no tiene sentido nada. Veamos como cerramos por fuera. Claro, cerremos por fuera, ¿no? Y como que ya casi que nos tenemos que exiliar de nuevo. O sea, ya literalmente renunciando a cualquier tipo de batalla.
Y yo personalmente por eso creo que estamos volviendo a una cosa del principio. Yo creo que estamos más en un año 2010 que 2012. Yo me acuerdo en 2010, cuando había ganado Piñera, el movimiento secundario estaba completamente derrotado, habían habido movilizaciones en el 2008, todo estaba mal, porque todo básicamente era una pasividad absoluta. Piñera con un 80% de popularidad por lo de los mineros, pero sin embargo se estaban gestando cosas que después desembocaron en un 2011, ¿no? Yo personalmente veo que la situación está muy a derecha en muchos aspectos, pero veo mucha lucha por debajo, veo un movimiento estudiantil que hay una crisis educativa que se viene, pero eso tiene que ser tema del próximo capítulo. Una crisis, debiésemos hacer un capítulo especial del 2011. Se le tiene pesadito. Como ahí con la Bárbara recordando viejos tiempos, pero hay una crisis económica, educativa muy fuerte, muy brígida. Hay movimiento también a nivel de sindicatos, profesionales de salud. Yo creo que algo se está recomponiendo y yo creo que ahí es donde tenemos que poner la atención. Porque en el fondo la política no nos demanda una actitud expectante, ¿no? Como contemplativa, sino que hay que pensar dónde podemos actuar ya, para que esto no siga como siga. Esa es la pega. Bárbara, palabra al cierre. No, o sea, yo lo que creo es que me parecía muy bueno lo que tú decías y de esto es el tiempo de forjar proyectos colectivos y revolución. O sea, de cómo el caudillo sindical, el caudillo político, el independiente sin base, no sirve. Lo que nosotros necesitamos ahora es construir una herramienta política de las y los trabajadores que pueda poner sobre la mesa necesidades tan importantes como preguntarnos, o sea, estratégicas, como preguntarnos ¿cómo vencer? O sea, tuvimos una rebelión, nos sacamos a Piñera, ¿cómo vencer? ¿Cómo vamos a vencer? Y esa pregunta es imposible sin volver a las bases, pues, sin volver a construir con cimientos sólidos en la clase trabajadora, en el puerto, en la minería, en el metro, el movimiento estudiantil también, pues, que está bien abandonado. O sea, el Frente Amplio ha tenido años y años y años de dirección del movimiento estudiantil y ahora está por el suelo. O sea, no hubo ningún rol del movimiento estudiantil más combativo de Latinoamérica, junto con el mexicano, entre otros. No hubo ningún pronunciamiento, ningún rol central del movimiento estudiantil universitario y secundario organizado, porque espontáneo hubo, pero organizado para la rebelión. ¿Cachai? O sea, si hubo esa fuerza espontánea, imaginémonos la fuerza organizada. Estaba ahí la Vallejos con todos los dirigentes estudiantiles del 2011 celebrando la marcha de los paraguas, que era más fome y pasiva esa marcha, con lluvia y qué sé yo. Y celebran el 4 de agosto, no el 4 de agosto, fue una marcha familiar, y prefieren celebrar eso a celebrar a conmemorar lo que fue el 24 del 25, que fue una jornada organizada del movimiento estudiantil, donde desde las tomas salimos a la calle a poder, fue lo más, junto con los trabajadores, fue muy cualitativa esa jornada. Fue muy cualitativa, una jornada de paralización efectiva de ciertos lugares de la clase trabajadora en unidad con los estudiantes, donde asesinaron a Manuel Gutiérrez. Entonces creo que ahí hay algo, hay una construcción sólida que tenemos que avanzar en la clase trabajadora y en unidad con otros sectores como los estudiantes, el movimiento de mujeres. Yo creo que estamos. Ha sido un gran capítulo. ¿Queda algún tiempito para una última cosa? Pero muy corto. Recomendaciones de la semana. Saquémonos, weón, de todo lo que pasó esta semana y hagamos recomendaciones personales. Libros, películas, cómics, series que están viendo, algo que hacer para la semana para superar el impasse Bade. Oye, es que yo estoy leyendo como pura filosofía, no sé, como que estoy leyendo como filosofía en el tocador del Marqués de Sade, como que estoy pensando como en el sexo y el género. Ya, yo me lanzo. Voy a, no he visto ni serie, así que escucho las recomendaciones. Voy a cago todo. Hay una serie que se llama Dinosaurios, que es muy antigua, que era como los Simpsons, pero con dinosaurios. Y la empecé a ver, está en Disney Plus, y la pueden descargar de otros lados. Y es abrumadoramente adelantada a su época. ¿Sabes? Tiene una crítica que los Simpsons eran la versión piola de lo que hacía Dinosaurios en su época, y estoy fascinado
con eso. Ya, yo estoy Dinosaurios y el como, Marqués de Sade, estamos así. yo estoy como el en la Juaco, misma no sé línea. si peor, pero estoy muy profe, estoy leyendo, entre profe y mamá, no sé, pero estoy leyendo sobre la crianza, pero es brutal porque... Ya, pero el- el cagar, po, el- weón, yo dije dinosaurios, te están dando weas bacanes, po. pero es brutal porque estoy leyendo un libro de Felipe Le Canelier que es interesante, o sea, es brígido porque dice que la salud mental de los niños y bebés está al mismo nivel que el país en guerra en Chile. O sea, No, brígido. brígido. En Interesante. esa estoy, duro. Pero también viendo la última temporada de La Casa de Papel. Ah, yo no la he ahí empezado. estamos, ahí estamos. Oye, yo, sí, pasó una recomendación más entretenida. En Netflix recomiendo The Good Place. Una serie de 20 minutos como de humor, muy graciosa. Es como de una persona que va al cielo, pero porque está muerta, pero se da cuenta que está en un lugar que en realidad no es lo que se supone que tenía que ser, ¿cachai? Entonces es muy graciosa para pensar dilemas. The Good Place. No, yo la recomiendo completamente. Ya, perfecto, ahí estamos, ahí sí, po, weón, ahí sí. No, cagué, voy a tener que pensar ahí, voy a tener que escuchar el podcast de Mirko Macari para hacer una recomendación más así como al tono, pero... Ay, qué terrible. No, Oye, no, y y el después libro, tengo pesadillas con la voz de ese culiao, ¿no? yo ya lo mencioné, pero el de Su moral y la nuestra, de Trotsky, creo que Ah, ese sí. para el momento Sí. hay que leerlo. De todas maneras. Yo eso lo leo siempre. Ya, camaradas. Nos vemos. Nos Estamos, fue vemos. un gran Buenas primer noches. capítulo. Saludos y nos vemos para una próxima ocasión. Hasta luego. Hasta luego. Tu vida siempre ha sido una mentira, una vulgar y estúpida mentira. Y yo que me creía tu destino, no fui sino una más en tu camino. Marcho, mordiéndome de rabia y de tristeza. Me guardo mis afanes de grandeza. Jugué a ganar y solo he conseguido un puesto en el reparto del olvido. Y fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba frente a un profesional de la mentira.